Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en estas formaciones, la Dirección del Centro de Excelencia Docente. Hoy tenemos un invitado, siempre son especiales, pero hoy es realmente muy especial, porque es un compañero nuestro, es un profesor de un minuto. Quiero leer su perfil. Elías Manasseh Rey Vázquez es el licenciado en Filosofía de la Universidad Santo Tomás, es especialista en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo, magíster en Docencia de la Universidad de La Salle y doctor en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana. Es profesor titular del Departamento de Filosofía y también profesor de la Maestría en Educación de Uniminuto Virtual de Distancia. Bueno, es un placer tenerlo aquí, Elías. Gracias por aceptar esta invitación. Sabía de su trabajo de los videojuegos y siempre había querido tener esta charla con usted y que nos orientara un poco cómo hacer del videojuego un uso educativo. Lo dejo ya con tu público mientras nos descarga la presentación para que nos vaya haciendo este abrebocas. Muchas gracias, Elías. Doctora Marisol, muchísimas gracias a usted. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad para poder compartir pues algunas ideas de las que pues he investigado en los últimos años, precisamente en Uniminuto, quien me ha dado la posibilidad de hacerlo. Bueno, hablar de videojuegos es hablar de un tema sumamente amplio, complejo, apasionante, entendiendo esto como un tema rico en abordaje y comprensión. Por ejemplo, se puede tratar desde una perspectiva política, una perspectiva económica, social, psicológica y pues por supuesto desde la perspectiva educativa, entre otras. Al respecto, las investigaciones recientes, dentro de estas investigaciones en las que yo mismo participé durante muchos años, se pudo identificar pues grandes debates, grandes tendencias que yo he tratado como de simplificar en tres temas sumamente correlacionados, efectivamente, pero que muestran y como que las maneras en que comúnmente se ha abordado la temática del videojuego. La primera de ellas ha sido la del sentido del juego en sí mismo. ¿Qué es un videojuego? ¿En qué consiste el videojuego? Sobre esto, pues, hay bastante literatura y grandes expertos que han trabajado el asunto tratando de dilucidar si el videojuego es en esencia solamente la mecánica, los objetivos, o implica, digamos, también eso de la narrativa, la historia que se muestra. Ese es se le denomina el debate clásico entre ludólogos y narratólogos. Esto tan solo es como para mencionar y dar un contexto un poquito de dónde surge esto del estudio de la relación videojuegos y educación. El otro debate que diría yo es el que más énfasis se le ha dado en las investigaciones clásicas y actuales también, aún actuales, es la de los efectos del videojuego. A mi parecer es donde más producción investigativa hay. Y en esta tendencia se establecen los efectos tanto positivos como negativos, como ahorita voy a detallar un poquitico. Y es aquí donde yo podría tal vez ubicar también el de la relación entre videojuegos y educación. Aparece también la tendencia del videojuego como expresión cultural. En esta tendencia o en este debate, el interés se centra en la forma en que los videojuegos están remodelando el entretenimiento, la cultura, la sociedad, esto con la gamificación, etcétera. Ya ahorita muchas cosas tienen que ver con esto, inspirado precisamente en los videojuegos. Desde estos tres debates, tres tendencias, yo ubico la relación entre educación y, ahí está precisamente, la educación y la relación entre videojuegos en el segundo debate, en lo de efectos de videojuegos. En los efectos de videojuegos, precisamente el estudio de efectos de videojuegos surge de una pregunta que ha suscitado, digamos, muchas investigaciones en torno a los videojuegos y es, ¿cuáles son los efectos de los videojuegos en quienes lo juegan? O sea, ¿qué pasa con ellos? Con estos sujetos que los están consumiendo o jugando. Bueno, de ahí surgen dos tendencias que también han suscitado mucha investigación, que son los efectos negativos, que solo por mencionar, digamos, son los que buscan ver cómo descartar la pertinencia de los videojuegos. Y bueno, la mayoría digamos, de investigaciones han surgido
repito, solo por mencionar, han surgido una serie, digamos, de tópicos muy interesantes. No sé si se pudiera bajar un poquito más la diapositiva, ahí muestro algunos, eso, la siguiente. Gracias, profe Marisol. Estos de los efectos negativos asociados al consumo de videojuegos. Básicamente han tratado temáticas como las siguientes, no son las únicas, hay muchas más, pero por ejemplo, se ha buscado el efecto del videojuego para fundamentar, ver que precisamente generan en el jugador agresividad y conductas violentas. De esto, gran cantidad de teóricos han trabajado el asunto. Lo mismo la adicción o la ludopatía, efectivamente, muchos efectos de ese tipo se han podido demostrar en personas que se vuelven, digamos, ansiosas en el juego de videojuegos. Los problemas en habilidades sociales también, el bajo rendimiento escolar, problemas de obesidad, el potencial de las conductas delictivas también, y hasta problemas de epilepsia se han podido encontrar en algunos estudios de estos. Sin embargo, todas estas, digamos, investigaciones de efectos negativos del videojuego no han podido, digamos, dar como una pauta general y definitiva para poder decir que el videojuego en últimas genera un problema de carácter completamente negativo en la sociedad y por lo tanto deben ser impertinentes, o sea, son impertinentes para nuestra sociedad. Porque también han existido videojuegos o investigaciones, perdón, que han estudiado los efectos positivos o las bondades, digamos, por decir así, beneficios del uso de videojuegos. Si podemos ver la siguiente, pues solamente también por dar una mirada general, pues se ha podido constatar a través de investigaciones empíricas, desde la perspectiva de la neurociencia, de estudios clínicos, también estudios básicamente sí, de carácter empírico se han podido constatar que el videojuego ayuda al mejoramiento cognitivo, a la atención visual, al desarrollo de habilidades como la multitarea. Eso ha sido también investigaciones muy interesantes al respecto. También el videojuego se ha utilizado y ha generado buenos beneficios en relación en el contexto terapéutico, en la medicina. Han podido utilizar el videojuego para estos fines. Y efectivamente como medio didáctico y educativo. O sea, todo esto que hasta el momento he podido ofrecerles es como para poder, pues poder dar un contexto sobre la relación videojuego y educación. O sea, establecer la relación entre los videojuegos y la educación es optar por considerar a los videojuegos desde sus efectos positivos. ¿Esto qué quiere decir? Que tampoco estamos ignorando o somos ingenuos a todas estas problemáticas que ahorita pues no vendrían al caso explicarlas y tratarlas, pero sí me gustaría saber o dar a conocer que es a través de estos estudios de efectos donde se puede evidenciar que el videojuego se relaciona de una manera muy directa con la educación. Al respecto, una profesora de la Universidad de Nueva York, la profesora Clara Fernández Vara, ella ha dedicado su vida a estudiar en gran medida esto de los efectos del videojuego y encontró que esto de la relación educación y videojuegos, eso data hasta la década de los 80 al tiempo actual. O sea, no es un tema nuevo, es algo que se ha tratado desde casi los orígenes mismos del videojuego. Entonces, esta autora, por ejemplo, ha podido identificar en el rastreo de la relación videojuegos y educación, ha podido, digamos, explorar las características de variedad de géneros, porque hay un mundo de géneros en los videojuegos, y comparándolos, contrastándolos con prácticas educativas, sobre todo en los modelos clásicos donde la educación es muy estancada en el sentido de utilización de didácticas muchas veces librescas y a través de máximo de películas. Entonces ha visto que hay posibilidades muy interesantes en la utilización de los videojuegos en el aula. Precisamente, digamos, esa diferencia digamos, de la enseñanza a través del videojuego con otros medios como el cine, la televisión, los libros, por decirlo así, a los videojuegos se les destaca un elemento muy importante y es que convierte, digamos, al receptor como un agente activo, donde puede decidir qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. O sea, hay una participación que definitivamente
aunque las hay de una manera muy diversa en lo que son los libros y las películas, en el ámbito del videojuego uno entra en relación precisamente con el sujeto. O sea, se entra a participar en la historia y bueno, y ahorita como veremos las bondades que aparecen son muy importantes para poder generar estrategias de enseñanza. El videojuego como medio didáctico y educativo. Bueno, el videojuego es una herramienta didáctica considerando las cosas que acabamos de ver, sobre todo por el ámbito de la interactividad que se genera y además por las siguientes características que a mi parecer ayudan a que sean insumos o por lo menos características que si el maestro las puede percibir y las puede valorar, pueden generar mucha utilidad en el aula, en su proceso de enseñanza. Yo he encontrado que el videojuego ofrece las siguientes ventajas para tenerlas en cuenta en la enseñanza, sea cual sea la disciplina. Aquí, digamos, la creatividad del maestro la que debe saber cómo adaptarlas, pero estas entre muchas otras más. Por ejemplo, la enseñanza cambia su estructura rígida y pasa a ser algo lúdico, empezando por esta última. O sea, la enseñanza se nos vuelve como un asunto de diversión, que bueno, eso no es solamente en los videojuegos, hemos visto que hay muchas otras expresiones que lo han hecho, pero el videojuego ofrece esa diversión como acabo de plantear, con la interacción misma. Y hay videojuegos que se juegan pues grupalmente, de manera individual, como siempre. Se ha pensado que el videojuego es un asunto netamente individualista, pero no, puede trabajarse en colectivo, jugarse en colectivo, generar un mundo, digamos, de relaciones que hacen que, digamos, esa estructura rígida de la enseñanza cambia a algo lúdico, algo más divertido. Entonces es un aspecto, me parece que es una ventaja grande del videojuego. Tanto la imagen como la historia en el videojuego, bueno, pueden volverse precisamente insumos para llevar a cabo actividades, que digo yo, o se constituyan en estrategias para posibilitar la enseñanza de la disciplina que se esté dando. Por ejemplo, en la imagen pueden haber análisis de estéticos, de imagen, de narrativa visual también. La historia, pues análisis de la historia, personajes, casos, estudios de casos, problemas, dependiendo obviamente la historia y el género del videojuego. O sea, se vuelven insumo pedagógico. Otro de los, digamos, bondades o ventajas que ofrece el videojuego es, a mí me parece que este es uno de los más interesantes, que es la dificultad o el reto, que se convierte en algo motivante, a diferencia de las materias. A veces cuando uno se pierde, digamos, el parcial, el quiz, la persona se desmotiva, ya cae como en el desgano de la materia. En cambio, en el juego de videojuego, la dificultad se convierte en un motivante, es decir, la dificultad y el reto llevan muchas veces a perder, a errar, pero en lugar de ser desmotivante se constituye en desafío a superar. ¿Qué hace un jugador cuando pierde? De una volver comienza a jugar, otra vez de nuevo, a no dejarse ganar. O sea, aprende del error, no sigue haciendo los mismos errores, sino que a mí me parece que esa es una ventaja que puede ayudar mucho, pero además de esto busca ir más allá del nivel alcanzado, es decir, busca superar su propio nivel. Entonces el videojuego ahí se nos vuelve como un asunto que nos puede ayudar a direccionar precisamente esa motivación hacia las diferentes, bueno, sigo diciendo disciplinas. Ahí el cómo se lleva a cabo en cada una de las disciplinas es el asunto complejo. Bueno, yo quisiera que ahorita al final me adelanto un poquito, dar un ejemplo de cómo en el ámbito de la ética es posible, es viable, que es el campo donde yo me desenvuelvo como profesor. También otra ventaja es la implementación del videojuego. Evidencia, digamos, la individualidad de cada participante. Uno puede constatar qué ritmo tiene cada estudiante, precisamente en los avances que se tiene en la mecánica misma del juego. O sea, ese es un elemento también interesante y de ventaja que considero. Y efectivamente, el superar el error, el superar su propio nivel, muchas veces, sobre todo en los contextos de los gamers, reconocen que es una persona que pues lo ha logrado, y es decir, hay una especie de reconocimiento social por los logros adquiridos. Entonces, este me parece que también es un elemento muy interesante, propio, que haría que pues el videojuego sea
una herramienta propicia para la enseñanza. Y bueno, también hay una clara estimulación visual, auditiva, kinestésica, actitudinal, etcétera, en los mismos juegos. O sea, en última, si se tienen en cuenta estas ventajas, entre otras muchas que pudiera uno explorar, la creatividad del maestro sería el límite para nuestras clases. O sea, sin perder de vista que los videojuegos, ojos, es un medio, son un medio, y no el fin educativo para los propósitos formativos que tengamos en nuestras disciplinas. Ese es un punto que me gustaría resaltar, que no es como muchas herramientas que utilizamos para nuestras clases, el videojuego en este contexto se vuelve un medio. La siguiente, por favor. Gracias, profe. Ahora bien, a mí me gustaría como mostrar cuál es la postura de la escuela colombiana frente al videojuego como medio educativo. Aquí hay una cosa muy interesante que quería resaltar, y es, bueno, que en Colombia pues tenemos una problemática precisamente en el uso del videojuego en aula. Y lo encuentro, pues, bueno, sin duda, pues quiero primero que todo, sin duda, rescatar que hay muchas investigaciones en el contexto nuestro donde buscan de la misma manera mostrar efectos negativos como efectos positivos, pero también en los efectos positivos se ha podido ver que se ha tratado de incorporar poco a poco el videojuego en el aula. Sin embargo, pues me gustaría, o sea, quería como rescatar o referenciar un poco, pues, digamos, la contradicción o paradoja en la que estamos, porque a pesar de que en la escuela colombiana, en términos generales, se busca la formación de sujetos capaces en el uso de las TIC, a la vez emergen prácticas que contradicen dicha valoración, o sea, constituyen así escuelas como relegadas, desconfiadas respecto a las posibles configuraciones pues de los nuevos sujetos que las tecnologías van suscitando. Me refiero puntualmente a la ley 1554 del 2012, que busca precisamente regular, sí, efectivamente, regular la operación y el funcionamiento del videojuego en centros que prestan el servicio del juego de videojuegos, y se dictan otras disposiciones, entre las cuales la que yo quería resaltar es el de mantener alejado el videojuego de la escuela. Dice que a más de 400 metros, dice en esta ley. ¿Eso qué hace comprender? Pues que el videojuego aún es un asunto que se le tiene como una connotación netamente negativa, netamente como posibilitadora pues sí, como lo hemos visto, genera efectos negativos, pero sobre ello ya descansa toda decisión. Es difícil meter al aula esta estrategia, lo que quiero entender por lo menos en nuestro contexto. Entonces, eso hace que más allá digamos, de falta de creatividad del maestro para la utilización del videojuego, lo que veo es que hay unas condiciones que hacen que sean muy difíciles. De hecho, ese sería uno de los grandes retos en el contexto nuestro, colombiano, cómo llevarlo y poder ver esas ventajas, esas bondades que con un uso, un conocimiento sobre el videojuego podrían ayudarnos muchísimo a generar, digamos, aprendizajes más significativos, más motivantes, más participativos y, bueno, y más actuales, dadas los avances tecnológicos. De hecho, los videojuegos a veces nos constituyen como una herramienta de entrada al mundo de la tecnología, al mundo de todo lo que nos ofrece el ciberespacio. De hecho, hay posturas muy importantes en el ámbito de la educación de los medios, que más allá digamos, de ofrecer nuestras clases o la clase de informática como un asunto netamente de enseñar a manejar las herramientas de Office o entrar a Internet, yo creo que el enseñar precisamente a través de estos medios, desde posturas críticas, ayudaría como a dar digamos, aspectos más centrados en la realidad de hoy. Bueno, esto era como un punto que me gustaría, que precisamente da la relación entre educación y videojuegos. Y bueno, y finalmente, no sé, como para dar pautas también a las preguntas, me gustaría como dar a conocer un poco la experiencia que yo he tenido en el ámbito de la enseñanza de la ética. Gracias. La enseñanza de la ética, pues, ha sido, digamos, donde yo he tratado de poder llevar a cabo o poner en práctica esto que estoy hablando del videojuego. Pues la enseñanza de la ética es un asunto muy complejo,
hay bastantes formas de verlo. De hecho, el solo decir enseñar ética ya es un problema clásico en el mundo académico filosófico. Bueno, que no viene el caso aquí ponernos a polemizar y decir cuáles son los argumentos en pro y en contra. Yo parto del supuesto que se pueden enseñar algunas cosas. Y simplemente deseo ofrecer un ejemplo. Algunas investigaciones han mostrado que la enseñanza de la ética pues se puede enseñar desde 5 perspectivas que acá enuncio, y ha sido la manera más recurrente, por lo menos en los contextos nuestros, esto de la enseñanza de la ética. O sea, se ha planteado como que la enseñanza en valores, el desarrollo del juicio moral, la educación del cuidado y el desarrollo de competencias y sentimientos morales. Esas son como las 5 maneras en que se ha pensado comúnmente, de acuerdo a estos autores, que se enseña la ética en nuestro contexto colombiano. Bueno, y en otros contextos también. Yo me apunto más, dada pues, la población en la que estamos, que es precisamente en el contexto de la filosofía, por esta perspectiva del desarrollo del juicio moral. ¿En qué consiste esta? Si quieres la bajamos un poquitico. Este enfoque del desarrollo del juicio moral lo que busca, pues no es una propuesta, digamos, nueva, es sumamente clásica también. Si bien recordamos, es la que ofrece Colbert y Piaget para precisamente educar nuestra razón para la toma de decisiones en nuestra vida cotidiana. O sea, es una manera de desarrollar posición frente a los problemas morales. Sobre esto, entonces, es donde yo he visto la pertinencia del videojuego. ¿A través de qué? A través de 2 acciones que he podido, o 2 elementos que constituyen la posibilidad de enseñanza de la ética a través del videojuego, a través de los dilemas que suscitan muchas de las historias que nos presenta los videojuegos, y a través de casos de casos que pueden estudiarse en las mismas historias que ofrece el videojuego. Entonces, sobre ellas, yo he podido generar, digamos, condiciones para poder generar desarrollo del juicio moral en los estudiantes. Pero eso empieza por el juego, o sea, hay que jugarlo. Entonces, a través de una serie de talleres dirigidos y obviamente, pues, con la supervisión que uno tiene como profesor, los jugadores, al llegar a situaciones dilemáticas, porque un videojuego casi que en gran medida se constituye por dilemas, esos dilemas uno les puede dar la mirada ética. Y a mí me interesa es ver cómo argumentan y cómo desarrollan el argumento para la toma de decisión ante el dilema. Y a veces también suceden, de acuerdo a las historias de los videojuegos que presenten, esa sería otra charla, el qué tipo de videojuegos como tal deberían ser. Aparecen muchas situaciones interesantes, complejas, donde se pueden generar muchas situaciones hipotéticas, dado que están dadas en el videojuego, para poderlos analizar juiciosamente desde perspectivas éticas, desde los modelos teóricos que constituyen la ética. Entonces, en ese sentido, de manera muy general, yo veo que el videojuego me ha podido, digamos, ayudar mucho para articular los propósitos de la enseñanza de la ética, y se ha convertido en una herramienta muy interesante y muy importante. Bueno, eso, digamos, sería en términos así como muy generales. La doctora Marisol me ha dicho que el tiempo era 30 minutos, no sé si ahí me gustaría más como una charla en lo que ustedes quisieran preguntar al respecto, sería sumamente interesante. Muy bien, profe Elías, muchas gracias. Vamos a abrir en este momento la sesión de preguntas. Mientras las van preparando, tuvimos cerca de 30 asistentes, todos muy juiciosos, jugando con el profesor Elías, haciendo del videojuego un uso educativo. Tengo una pregunta. El tema de los niños genera ansiedad. Quienes hemos tenido hermanos, o quienes tenemos hermanos, sabemos que les gusta. A mí realmente no me agrada mucho, o realmente no los sé manejar, los videojuegos, pero me parece también que así como genera ansiedad, también todas las ventajas y lo que usted nos comentaba de desarrollos cognitivos también se dan, porque justo esta semana una prima me pedía que votara en YouTube por un juego que el hijo había desarrollado. El niño tiene 14 años. Entonces yo dije, bueno, hoy en día, a la edad de 14 años ya desarrollando videojuegos, pues me parece genial, porque sí, otro tipo de competencias se desarrollan en los niños. Pero ¿cómo se maneja esa ansiedad, por ejemplo, en los niños? Porque ellos crean ansiedad
cuando están, o sea, yo veía, por ejemplo, que se desesperan si no ganan, si hay juegos ahora en línea, que si no llegó el compañero o se cayó el internet, alguna cosa pasa, ellos presentan un momento de desespero, porque no, tenía que, no sé, pasar el reto, en fin, muchas cosas que se pueden presentar. Sí, yo veo que, digamos, por lo menos en nuestro contexto, a veces el juego el juego de videojuegos no se lleva a cabo con un control medianamente premeditado. Es decir, yo he encontrado también niños jugando videojuegos, digamos, con temáticas y con mecánica, pues que uno no diría, bueno, para niños, ¿sí me entiendes? O sea, y generan precisamente esas ansiedades y esos efectos, por decirlo así, a veces no tan sanos. Yo creo que ahí es clave el acompañamiento, dado que no tenemos ese rigor. A veces, como sigo diciendo, el videojuego sigue todavía considerado en nuestro contexto como algo que no tiene mucha importancia. Y mire los efectos que puede generar, tú me estás diciendo. Hay niños que viven hasta en la ansiedad precisamente por no poder lograr lo que le pide o lo que busca el videojuego. Yo creo que el acompañamiento en esos casos es sumamente importante. O sea, no todo niño puede jugar todo. Que no logran los objetivos que les plantea el videojuego. ¿Perdón? Cuando él se desespera, él se enoja. Sí. Sí. Como que siente que ya no lo hace perfecto. Porque cuando él estaba jugando FIFA, No. No, sí. yo le dije a él que jugara y era para que yo lo viera. Pero él necesitaba decir que jugaba conmigo para que no le pusiera problema. Y claro, a él se metía en un gol y él cerraba el juego. Y yo le dije, espérate, pero ven, vamos a empatar, o sea, todavía tienes tiempo, ¿no? No, que ya no. Entonces, no, se cambiaba de equipo, se cambiaba de no sé qué. Precisamente sobre todo ese mundo sobre todo ese mundo de emociones que suscita el juego de videojuegos, además de las palabras que también se expresan a través de videojuegos, muchas acciones. De hecho, de eso hay mucho estudio, mucho trabajo que se ha planteado y es donde se descubre que el juego va más allá del simple entretenimiento. Se constituye en una forma de interacción completa y de constitución en muchas ocasiones de identidades. Es donde nosotros encontramos los famosos gamers, y comunidades gamer. O sea, es una manera que va constituyendo otro tipo de sujeto. Ante situaciones de angustia, de desespero, yo diría que es precisamente, esa sería la pauta para, digamos, de intervención del maestro, de cómo lidiar precisamente con esa frustración, perdón, esa frustración, ese desespero, esa angustia, porque de una u otra manera eso es parte del juego. Hay algunos que la llevan tranquilo, otros se desesperan, echan palabrotas, eso no, o sea, pero eso hace ver que es parte constitutiva del juego, eso hace ver que el videojuego se hace parte de lo que yo soy y estoy realmente entrando en vínculo con el videojuego y la lógica del videojuego. Sobre eso hay muchas cosas que se podría decir, pero insisto que ahí podría ser la oportunidad para que el maestro entre a lidiar y a formar, digamos, esa forma, esa expresión del jugador, que no, es un asunto fácil porque, mire, nadie juega de una manera, me disculpan, pero tranquila. Uno está en expectativa, está en reto, si es un videojuego, digamos, de supervivencia, pues yo no puedo estar en un mundo de tranquilidad, estoy esa la jugada de que vengan por aquí, vengan por allá, me van a matar, de un mal paso, no apunte como debe ser, me maten de un momento a otro, o sea, es un asunto donde se mete uno completamente. Pues no esperen que el niño esté tranquilo. En otras palabras, es difícil y es complicado, como jugar ajedrez, yo creo que ni siquiera jugando ajedrez no está tranquilo. Que va caminando y se caiga o alguna cosa, él no le puede pasar eso, entonces que también que no satanicen las reacciones de los niños cuando se ponen eufóricos. Para nada, eso es parte del videojuego, le está poniendo efecto, que no se puede. Se le puede ayudar a que lo maneje un poco, recomendándole, ayudando tal vez hasta jugando con el niño para dar el ejemplo de cómo va a ser, digamos, la reacción, pero es muy difícil porque, reitero, cada persona tiene su forma de reaccionar ante esto.
Y así es como nosotros somos en el mundo de la vida, es decir, cómo reaccionamos nosotros ante una situación negativa, cómo reaccionamos ante algo inesperado. Yo creo que ahí es donde se nos vuelve el videojuego como una especie de simulacro donde podemos, digamos, ensayar muchas de esas reacciones. Porque miren, cuando uno juega, uno no está haciendo división entre algo irreal y algo real. El juego se nos constituye en algo completamente real. O sea, el mal genio que me da cuando yo pierdo, no alcanzo a superar, no es un mal genio artificial. Es mi, ¿cómo así mi frustración, mi dolor? Y hasta hay niños que lloran por eso, pero es porque se constituye en algo parte real de su vida en esos momentos. Entonces, el saber encauzar, el hacerle ver que manejar las emociones y los sentimientos es, bueno, un asunto donde yo diría se nos vuelve oportunidad a los maestros para poder trabajar, formar. Profe Jenny, ¿tiene una pregunta? Y luego vamos con Edison. Bueno, sí, muchas gracias. Lo que pasa es que este es un tema muy controversial, sobre todo con la primera infancia, ¿cierto? Porque digamos que muchos estudios han dicho que uno debe tener a los niños menores de 8 años, 7 años, alejado de las cosas digitales, pantallas, aplicaciones y demás usos, ¿sí? Obvio, digamos que todo esto que está pasando en el mundo nos ha confrontado y ha hecho, digamos que un poco romper con esos estudios porque hemos tenido que hacer uso de ello para acompañar a los chicos. Claro, el juego, digamos que se convierte en una gran estrategia, pero digamos que sí me cuestiona un poco todo lo que cerebralmente o cognitivamente puede alterar en el desarrollo de un menor, ¿sí? Digamos que eso es un poco lo que me genera cuestión, porque son muchos los estudios que se han desarrollado. Yo recuerdo, digamos que con mi hijo, él tiene 6 años, y la pediatra y digamos que todo el acompañamiento que se les hace de desarrollo y crecimiento nos decían manténganlo alejado de los dispositivos, o sea, no, el niño no necesita eso todavía. Pero pues digamos que hoy en día estamos en otra realidad y sí digamos que uno se confronta como padre y obvio digamos que también como docentes ahora en esta situación mundial. Sí. No, yo considero que, miren, sobre eso, como yo lo planteé, por eso al inicio que quise dar ese contexto, sobre los videojuegos hay de todo tipo de investigaciones y de resultados, pero hasta la fecha, digamos, esas investigaciones, esos resultados que tú estás mostrando de que son negativos completamente, no han sido, digamos, todavía generalizados. No se ha dado como un resultado contundente en el videojuego. Es más, por ejemplo, yo te puedo citar investigaciones donde desde la neurociencia se han comprobado, digamos, en laboratorio, científicamente se ha comprobado que genera precisamente hasta desarrollo cognitivo, habilidades de multitarea. Hasta se han mejorado algunos de sujetos, han mejorado, digamos, el campo visual, entre otras. O sea, hay unos desarrollos, hay unas, llamemos así, hay unos movimientos cognitivos, por decir así, hay una estructura que se desarrollan a través del videojuego, que reitero, aquí es donde entra la educación. Aquí es donde entramos nosotros, es donde nosotros podamos llevar a cabo una intervención premeditada, juiciosa, conocemos bien el videojuego, el tipo de videojuego, porque no todo videojuego también, pues es, llamémoslo así, es educable. Hay unos que, por ejemplo, ¿qué nos puede ofrecer un Pac-Man en una clase? Bueno, yo no sé, pues tendremos que estudiarlo muy bien a fondo pues para ver qué cosa nos podría ayudar. Pero hay unos videojuegos de acuerdo a los géneros que nos pueden ayudar, reitero, para lo que buscamos. Eso es como cuando uno busca un buen libro para propiciar, digamos, el abordaje de un tema de nuestra disciplina, la disciplina que queremos ofrecer. Así sucede también con los videojuegos. Y comprender que hay videojuegos pertinentes para niños y para adultos. No todos los videojuegos, yo sí por lo menos tengo claro que
no todos los videojuegos, digamos, ver un Grand Theft Auto, que es un videojuego tremendamente violento, con pues una narrativa marcada en el ámbito de la violencia, el narcotráfico, etcétera, y con unas imágenes muy, muy realistas, ponérsela a jugar a un niño de 7 u 8 años, a mí me parece que esas desproporciones son las que, ojo, sigo insistiendo, en nuestro país no se tienen todavía claro. Bueno, no solamente en nuestro país, en muchos contextos, sobre todo latinoamericanos, eso no lo hemos tenido en cuenta. Y yo estoy de acuerdo, profe, con que esos videojuegos no serían como muy propicios para los niños. Hay otros que, bueno, a mí me parece que sí podrían, digamos, ayudar precisamente a estos otras bondades que ofrece el videojuego. Pero Gracias. son dos maneras de verlos. Voy a darle la palabra y luego paso a leer las preguntas que hay en el chat. Profe Edison, le escuchamos. Muy buenos días para todos. Muy chévere la charla. Pues vengo de la generación del Nintendo. Buenísimo. De la mía también. A mí sí me dieron correa cuando me encontraban en esos lugares. De las maquinitas. Entonces no fui muy motivado para jugar. Eso por un lado. Bueno, usted hablaba de las categorías, ¿no? Hay una reglamentación internacional donde hay clasificaciones de acuerdo a unos análisis, pues es que lo de los videojuegos es un tema gigantesco. Muy grande, sí. Pero entonces usted habla de Grand Theft Auto, por ejemplo, yo hablaría de Mortal Kombat, que ya llega a unas fatalities bastante extremas. Mi sobrino tiene 12 años y esa es la otra, ¿no? Que el videojuego entra por el autoaprendizaje, o sea, no es que uno le diga, ven, mijo, vamos a comprar un videojuego, no, o sea, entre ellos ya, mira, esto está chévere, entonces lo encontré descargando Grand Theft Auto como 2 días en el computador y me demostró que hay una versión noble, digámoslo así, sin tanta violencia, más explorativa. Y además de eso me hizo sentir como, oye, ¿qué te pasa? O sea, no todo es como te lo Sí. cuentan. Ajá. Entonces, y él es una persona pues que es cinturón azul en karate, siempre tiene las mejores notas, lo eximen de exámenes, tiene muy clara su disciplina, pero yo creo que es porque desde muy pequeño se le estableció, bueno, una hora de juego, y él coge su hora de juego, no permite que nadie lo invada, pero tampoco él es una persona que mira las cosas como desde una perspectiva negativa, o sea, es más la satanización desde afuera que desde adentro. Lo que dice Ritzer en la sociología, pues una teoría de contextos donde el individuo se expone a un contexto y estamos siempre mirando como desde afuera, como en esa mirada de satanizarlo todo. Pero ya en el caso de la educación se está presentando también esta tendencia, ¿no? Que quiere ser de grande, Instagramer, YouTuber. Ahora muchos dicen gamer y uno de papá, uno dice, bueno, ¿y qué es eso? O sea, como que tiene que aprender para tratar de entender la motivación, porque uno siempre vino de una escuela donde el juego es el relajo, y ahora lo quieren tomar en serio y vivir de eso. Entonces, ¿cómo enfrentar esos escenarios, doctor? Sí, miren, yo considero que la emergencia del videojuego en nuestra cultura es un asunto que vino a quedarse. Ahora, si ustedes ven, todo viene a ser como un asunto de juego, lúdico, la famosa gamificación, o sea, ese espíritu de lúdico que tiene el videojuego, ahora se busca casi que colocar en todo, hasta en la publicidad. Ustedes van a encontrar en centros comerciales que colocan pantallas donde uno puede hasta jugar o sea, el ámbito lúdico está en todo lado porque precisamente nosotros somos seres lúdicos, seres que nos buscamos, digamos, el juego, el gusto, la motivación, los retos, la pasión por entrar en interacción con otros mundos. Yo creo que el reto grande aquí es precisamente también una educación para los medios que no solamente implica a los niños, implican a los jóvenes, a nuestros hijos, implica también una responsabilidad moral en nosotros de educarnos en ello. Porque de lo contrario vamos a estar siempre en esas generaciones, bueno, y eso, aunque eso es muy normal estar siempre en esos contrastes generacionales de decir, no, mi generación anterior no era así, vivíamos así, y ahorita están mal porque viven así. No, yo digo que es
comprender, sí, críticamente, no es aceptar absolutamente todo, porque efectivamente hay videojuegos de todo tipo, hay videojuegos extremos donde el gore, por ejemplo, el ver casi explícitamente cómo desmiembran a un ser humano, bueno, ahí son cosas que ya uno tiene que tener mucho cuidado, por eso hay la pertinencia, la educación, el pensamiento crítico sobre el mismo videojuego, etcétera. Eso es como cuando existía la emergencia del cine, cuando el cine hay clasificación precisamente para niños, para adultos, porque hay cosas que generalmente de acuerdo al desarrollo psicológico son pertinentes a algunas cosas y no todas. Y el acompañamiento, yo creo que se nos vuelve el reto inmenso a nosotros como padres y como educadores. En el ámbito educativo, yo diría que sigo insistiendo, el cine ha entrado ya a la escuela. Lo mismo que la fotografía, y acordémonos cómo fue la emergencia de estos medios a los inicios. El mismo cine y la misma fotografía fueron rechazados durante mucho tiempo. Digamos, el cine, ¿cuántos estudios no existieron diciendo que el cine volvía violenta a las personas? De eso hay muchos estudios que, pues, y ahorita pues eso se ha trasladado también al mundo del videojuego. Entonces, a mí me parece que todas estas situaciones se vuelven oportunidades muy interesantes para nosotros como educadores, a los padres también como formadores, también se vuelve un asunto de cómo estamos en el mundo del entretenimiento, en el mundo de la educación y cómo ellos se están forjando a través de eso, porque eso llegó y sobre ellos se están formando y sobre ello van a constituir nuestra sociedad futura. Bueno, voy tratando ya, recapitulando y concluyendo, doctor Elías, con dos preguntas adicionales. ¿Cómo aplicar videojuegos en matemáticas, en el área de matemáticas, y si conoce juegos para implementarlos en las aulas virtuales? Sí. Sobre eso hay bastante también. Y hay estudios sobre la enseñanza de las matemáticas. ¿Cómo será que hay hasta para la enseñanza de religión? O sea, el videojuego se ha vuelto una oportunidad, reitero, desde, yo digo ahí que la creatividad del maestro es donde entra, donde nosotros podamos comprender el videojuego más allá de un asunto lúdico, entretenimiento, a veces sin infantilizarlo, entendiendo a veces como que la infantilización del videojuego es como algo que yo no le pongo mucho cuidado, lo desacredito, no es muy importante. Si nos alejamos de eso y lo tomamos como es una expresión cultural, como una emergencia técnica y que ayuda a consolidar sujetos y a formar la sociedad también en que estamos, tengan certeza que el maestro va a encontrar muchas bondades sin importar cuál sea la disciplina en la que estemos formando. El matemático va a ver el videojuego y va a ver los videojuegos y escogerá entre todos los videojuegos cuál puede ser más pertinente para su enseñanza. Obviamente, documentar, saber cómo se hace, hay mucho. Yo en realidad conozco muchas investigaciones, o sea, he escuchado, he visto, pero decirles de manera puntual cómo se enseña, no sabría, tendría que meterme a enseñarlo, a estudiarlo y ver cómo es. A mí mi interés siempre ha sido pues en el ámbito de la filosofía, la educación, la ética. Entonces, por esos lados es donde yo más me he ido y de hecho mi investigación doctoral tiende a la enseñanza de la ética. Entonces, sí, sería el primero que todo yo veo que es tomar en serio el videojuego, porque realmente no se está tomando en serio el videojuego, se infantiliza. Hay un autor llamado James Newman que precisamente él hace esa crítica donde a veces pues a veces no, en la mayoría de los casos cuando se habla de videojuegos y que el videojuego entre al ámbito académico, eso es hasta risible, eso no le ponga mucho cuidado. Hasta ahora pues obviamente ya afortunadamente digo, ya se ha tomado como más en serio la cantidad de cosas que implica esto del videojuego y la gamificación que ya está casi que permeando todos los ámbitos de la sociedad. Esa sería como mi aproximación, profesora Marisol. O sea, que yo los conociera y dijera exactamente, no lo conozco, pero sí sé que hay mucho trabajo relacionado con los videojuegos y las matemáticas. Igual entonces para buscar también que puedan vincularse a las aulas virtuales. Bueno, aquí dice Juan Carlos Rosso, videojuegos para matemáticas, solo para básica primaria, TuxMath. Nos menciona aquí uno que es un software libre. Profe Elías, nada, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Mire que el tema generó
bastante polémica, bastante discusión, y eso es lo que me gusta, Elías, de poder llevar a ustedes esta conferencia sobre el videojuego, y más que Elías trabaja e investiga, me imagino que seguirá investigando, no va a parar ahí, va a seguir investigando sobre el tema. Sí, yo también veo y conozco muchas competencias mundiales de estos gamers, chicos muy jóvenes realmente, y lo que digo, pues un niño de 14 años que una tarea era hacer un videojuego, pues eso me parece a mí hoy en día pues fantástico, porque hace muchos años eso ni siquiera, no se veía como un uso educativo realmente como lo ha planteado Elías, pero si se hace con toda la planeación, toda la organización y el diseño que se requiere para hacerlo educativo, pues seguramente que va a tener muchos beneficios en todo el proceso, en el desarrollo de la enseñanza, del aprendizaje y la evaluación de los niños y de los jóvenes, por supuesto. Muchas gracias de nuevo, doctor Elías, muy amable. A todos los que se conectaron también, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en estas conferencias que se hacen desde la dirección del Centro de Excelencia Docente, también un motivo para invitarlos a que presenten las prácticas pedagógicas innovadoras. Quizás de pronto algunos de ustedes tengan alguna idea de hacerlo con un videojuego y sería interesante también compartirlo. Bueno, ya los dejamos por hoy. También ya libero al doctor Elías, que también tiene otras actividades como todos, otras cosas que hacer, continuar con nuestros trabajos desde casa hasta una nueva orden. Y los invito mañana les estaré compartiendo con ustedes los resultados del 5º estudio de las tecnologías de la información y la comunicación en educación, donde participó Univinuto con otros países, con la plataforma Blick Learning, una plataforma española. Mañana los espero, estaremos a las 9 de la mañana. Elías, muy amable, muchas gracias, y a todos los que se me conectaron. Esta charla quedó grabada aquí en Teams, igual la voy a descargar, la voy a subir a YouTube, y si necesitan, con mucho gusto también les comparto el enlace para que la puedan revivir. Feliz día para todos, muy amable. Muchísimas gracias, doctora Marisol. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Ahí, si pueden, tienen mi correo. Yo con el mayor gusto dialogar sobre este tema. Para mí es muy interesante y genial. Gracias, doctora Marisol. Gracias a todos.